Muy bien, buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos al eje temático 1, vinculado a políticas educativas desde la interculturalidad y enfoque de género. Esta es una mesa de diálogo que abordará una pregunta. ¿Qué retos plantea para la gestión de las escuelas la multimodalidad en el país para los próximos años? Trabajo presencial, semipresencial y remoto. Antes de pensar, me presento. Soy Alex Sánchez, coordinador de esta mesa de diálogo y docente del Departamento de Educación, y nos acompaña como relator el ingeniero César Guevara, eh, egresado de la maestría en educación y también predocente de esta casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sean bienvenidos todos. Eh, bueno, voy a dar un marco antes de empezar con la pregunta, porque la intención es poder recoger sus aportes a partir de las preguntas que iremos planteando, ¿ok? Y de esa manera poderlas sintetizar y esto entregarlo al comité central para que el día de mañana esos aportes puedan ser de una otra manera comunicados a todos los participantes del evento y posteriormente elevado a las instancias superiores como el Ministerio de Educación y otras las cuales creemos que le van a ser de mucha utilidad. Entonces, eh, antes de iniciar, hay el tema, este término de educación multimodal, ¿no? Es un término que posiblemente para nosotros eh, nos hace, digamos, es como si fuera nuevo, pero es un término que ya es utilizado. Simplemente lo multimodal ya hace mucho tiempo, porque trata pues de trabajar el aprendizaje utilizando varios mecanismos como la voz, digamos el audio a la vez, ¿no? Pero en este caso, frente a la pandemia y frente a la situación en la que vino donde las escuelas tuvieron que cerrarse a nivel mundial, pero sobre todo en el Perú, que todavía siguen cerradas en su totalidad. Sabemos que han comenzado a abrir poco a poco algunas escuelas, tanto privadas como públicas, aparece este término de educación multimodal, porque asumen los investigadores y los especialistas de que la educación debe cambiar a partir de que la escuela se abra, y por lo cual las tecnologías que se han utilizado durante estos 2 años, 2020, 2021, deben mantenerse o deben quedarse, ¿ok? Pero de otra manera, ¿no? No más allá del curso de informática, sino a través de que sirva como un mecanismo para poder trabajar con los estudiantes. Ante esto yo recojo algunos aportes de algunas investigaciones, ¿no? Dice, un sistema de educación multimodal permite agrupar los diferentes modelos educativos, en este caso relacionados con lo semipresencial y lo no presencial, como los modelos a distancia, abiertos y mixtos. Otro estudio señala la multimodalidad educativa representa un cambio en los procesos y estrategias de enseñar y aprender, principalmente en los aprendizajes, combinado con la mixta, bimodal, semipresencial, híbrida, dual y hasta reconocida como B-Learning, Blended Learning. Wow. Mire, se van sumando términos. Junto con ello, otros estudios señalan pues, que lo multimodal educativo semipresencial consiste en incorporar las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, en la modalidad educativa presencial, a diferencia de la educación a distancia, ¿no? La cual es asistida en su totalidad por el uso de plataformas o tecnologías. ¿Ok? Entonces, acá nos está dando el aporte de que se van a usar las tecnologías, pero volviendo con la presencialidad, pero ¿cómo jugamos esto de lo que ahora se habla de educación remoto, lo semipresencial, la presencialidad? Otros estudios afirman que la modalidad semipresencial consiste en incluir las TICs y justaponer los procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales con otros que se desarrollan a distancia. Esa mezcla, como ya mencionaba anteriormente, a través del uso de computadoras, ¿no? Y esto significa no Es lo más simplemente, importante, no simplemente puede darnos también el herramientas audio, para... por favor, no simplemente que nos quedemos con digamos, pensar que cómo usar las tecnologías, sino cómo esto va a estar, digamos, combinado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, para ir cerrando con estos alcances, la multimodalidad, nos señala otro autor, caracterizada por la presencia de avances tecnológicos que han surgido con la sociedad como resultado de la globalización, ha implicado tomar conciencia de la amplia gama de recursos que se puedan utilizar en las aulas. Frente a este preámbulo, la intención es poder responder la siguiente pregunta. ¿Qué retos plantea para la gestión de las escuelas la multimodalidad en el país para los próximos años?
trabajo presencial, semipresencial y remoto. Pero como estamos dentro de la mesa, digamos, dentro del eje vinculado a la gestión, la idea es cómo la gestión debería ser con las escuelas, cómo adquirir la multimodalidad, cómo trabajar en las escuelas con los docentes y con los estudiantes. Frente a ello, la idea ahora es escucharlo ustedes. Iniciamos con la siguiente pregunta, ¿no? Ok, hemos generado algunas subpreguntas. ¿Qué experiencias tienen ustedes en el trabajo remoto durante la pandemia? Sobre todo el año pasado y este año, ¿no? ¿Qué experiencias tienen? Entonces, yo les pido que puedan levantar la mano, tienen la posibilidad de prender el micro y de manera ordenada poder comunicar sus respuestas, ¿ok? Que sea muy puntual, breve, para poder dar, digamos, la posta a otro de los que nos acompañan en la sala. Entonces, a ver, les repito la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias tenemos al trabajar de manera remota durante la pandemia? A ver quién se anima. ¿Qué dicen? Vamos iniciando el diálogo con el fin de poder responder a la pregunta inicial, porque este es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Lo que estamos vinculados en la educación, y no solamente en la educación superior, sino en la educación básica, que es la que estamos hablando de más de 7 millones de estudiantes a nivel nacional. ¿Alguna idea, algo que les pueda, digamos, cómo les ha ido con el trabajo remoto, donde ustedes, a ver, muy bien, Sasha, después Elsie, te escuchamos, Sasha. Buenas noches. Bueno, yo soy estudiante aún, estudio educación inicial en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Y bueno, el año pasado he desarrollado prácticas virtuales y ha sido una experiencia nueva, ¿no? Nadie estaba preparado, creo que, para una educación virtual, pero creo que hay mucho que trabajar en este aspecto, a pesar de que la pandemia pase, no descartarla del todo, ¿no? Porque es algo productivo. De igual manera, he podido ver, bueno, en el nivel inicial, que mucho se depende de los padres, ¿no? Para que ellos se puedan conectar. Y esto es algo que puede ser algo beneficioso, pero también algo negativo, porque hay muchos padres en condición de, por ejemplo, nuestras zonas rurales, nuestras zonas, ¿no? Más alejadas que, bueno, no tienen las mismas condiciones y quisiéramos que de repente los 25 niños entren, pero entran solo 10, entran los que no están sus papás trabajando y es una experiencia que te hace ver mucho de los retos que presenta la educación, ¿no? A nivel básica, ¿no? Tanto en inicial, primaria y secundaria. Bueno, esa ha sido mi experiencia en prácticas virtuales, ¿no? Muchas gracias, Sacha. Elsie, si te presentas y puedes compartir tu respuesta. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Elsie Borgoño. Yo soy profesora de primer grado en un colegio particular. Bueno, como la participante anterior, el trabajar, el enseñar a nivel virtual ha sido todo un reto para profesores, para alumnos y también para padres de familia. Porque, bueno, ella, mi compañera anterior, ¿no? Trabajando en inicial, yo trabajando en primer grado, hemos necesitado mucho del apoyo de los padres. Entonces, ha sido un reto el adaptarnos nosotros también a trabajar a nivel de presencialidad, a los niños pequeños a explicarles o a enseñarles, a introducirles en este mundo de la virtualidad, porque son niños pequeñitos, ¿no? Y que el año pasado han estado en inicial y de repente algunos no han tenido ni mucha experiencia en el trabajo remoto, explicarle a los papás y hacerles entender la importancia del apoyo de ellos que les demanda, ¿no? Porque nosotros quisiéramos pues pasarnos a través de la pantalla, agarrarle la manito para que haga el trazo, o de repente para que nos entienda mejor, para que no se distraiga, pero era imposible, y los papás, aunado a que tenían que estar apoyándonos, también habían padres que tenían que cumplir sus labores de trabajo remoto, o algunos empezaban ya a ir a trabajar fuera, y también aunado a las labores de casa. Entonces ha sido todo un reto, un aprendizaje. Bueno, lo positivo, que los papás pues van viendo cómo es el proceso de aprendizaje de sus niños, que por ejemplo en la última reunión que hemos tenido en el colegio,
Nosotros trabajamos por trimestres y hemos terminado hace poco el segundo trimestre. Los papás nos decían, ¿no?, que estaban sumamente preocupados de cómo iban a aprender estos niños mediante la virtualidad a escribir, a leer, a calcular, y que ahora se quedan sorprendidos de todo lo que han aprendido, ¿no? Ujú, También el agradecimiento a los profesores por la labor que hacíamos, por el esfuerzo de enseñarles, por la paciencia que teníamos que tener también de escuchar a todos, porque los niños pues quieren, a diferencia de los mayores, todos quieren participar, todos están con su cámara prendida y se molestan si es que no lo llaman, si no llamaste a uno, no llamaste al otro. Entonces han aprendido también a manejar la tolerancia, han aprendido a manejar las herramientas virtuales, pues mucho mejor que a veces que los profesores, ¿no? ujú. Entonces, tiene sus pros, ha tenido sus pros y sus contras. Ok, Elsie, muchas gracias. María del Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Te presentas, por favor? María del Pilar Nakamura, profesora también de primer grado. Parece que sin Ah, querer nos hemos reunido las profesoras ujú, de los primeros grados. Bueno, comparto mucho con las anteriores colegas que ya han participado. Yo después de varios años, el año pasado, en el 2020, iba a retornar a las aulas, estuve bastante tiempo en trabajo administrativo, entonces para entrar al 2020 me preparé como si fuera mi primer día de clase en un presencial, para solamente darle un día, ¿no? El día que empezamos las clases, ese día se acabaron también. Entonces sé que para todos ha sido un reto inmenso, pero luego de este año y medio, después de pasar tantos temores, tantas novedades, tantas cosas que hemos tenido que aprender y reaprender también, yo sí me siento contenta porque ha sido increíble también la experiencia, ¿no? Comparto mucho de casi todo lo que han dicho las colegas. Sí, el mayor problema de repente para mí fueron los padres de familia porque uno nunca los ha tenido dentro del aula, pero ujú. también fueron la ayuda que necesitamos, fueron las manos y las auxiliares que no teníamos para nosotros poder guiar a nuestros chicos. Tal vez tuve la suerte de que estoy en un colegio particular donde todos mis niños cuentan con internet y con buen internet y pueden entrar al Zoom para hacer las cosas un poco más interactivas, ¿no? No hemos tenido necesidad de que enviamos un video y no sabemos si el niño lo vio, no lo vio, lo entendió, no lo entendió. Em, el año pasado fueron pocas horas las que pudimos dar porque no sabíamos, todo era tan cambiante cada 15 días, cada mes. Este año hemos trabajado un poco más, hemos estado un poco más cerca de los alumnos. La relación también ha sido diferente con los niños de este año a lo del año pasado, ¿no? Que fue muy difícil. Pero finalmente yo pienso que sí, después de que hemos tratado de implementarnos de la manera que sea, conversando con otros colegas que sabían un poco más, que manejaban un poco más la tecnología más que otros de repente, estos compartires que tuvimos que realizar, pues también nos enseñaron a todos un poco de lo que no sabíamos. Es cierto lo que dice la colega, los niños sabían más que nosotros. Yo de pronto veía algo que aparecía en la pantalla y no lo había puesto yo, y ya era uno de mis niños. Y yo no sabía qué había pasado. Entonces en la tarde buscando a cualquier colega que me diga qué cosa pasó en esa pantalla, en ese Zoom, ¿no? El aprendizaje ha sido para todos, creo yo, muy difícil al principio, pero definitivamente creo que todos nos pudimos adaptar. Mi casa se convirtió en un aula completa. Implementé 2 pizarras, una por acá, otra por allá, una mesa móvil que me llevara mi computadora por todos los espacios que necesitaba. Eh, Todo un movimiento diferente que tuvimos que realizar, ¿no? Entonces yo pienso que nos hemos adaptado tremendamente, tenemos esa capacidad, y los niños más que nosotros todavía, de adaptarnos a las situaciones. Lo que sí nos falta y le faltarán siempre a nuestros niños es la parte social, ¿no? La relación que ya no tienen entre ellos, la relación que ya no tienen con sus maestros de repente. Yo trato de todos los refrigerios sentarme con ellos a tomar mi lonchera, les digo, juntos para poder conversar, porque el tiempo que nos da
para hacer una clase y explicar, no nos permite de repente esa relación con nuestros alumnos, ¿no? Entonces hay que hacerlo aparte. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas que están faltando y los niños a estas alturas sí me dicen, Miss, extraño el colegio, porque nos falta eso de repente, ¿no? Pero creo que sí ha sido una gran experiencia y esperamos pues que el otro año ya podamos volver de la forma que se pueda, ¿no? Siempre les digo, seguros todos de no contagiarnos, no hay todavía nada dicho, pero tratando de que pues todos tengamos salud y ojalá que pueda ser un semipresencial o un presencial como podamos acomodarnos y creo que para eso estamos en estos seminarios, para poder compartir y ver qué cosa es lo que vamos a poder brindar a nuestros niños el próximo año. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Genial, Gracias. genial. Muy bien, muchas gracias, María. No sé si alguien tiene otro comentario, cómo les fue la educación remota, algo que a todos nos sorprendió. Isabel. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Isabel? estás? Sí. Bien, bien. Mi nombre es Isabel Pesantes, trabajo en segundo grado, también en una escuela privada. Bueno, ese tiempo del trabajo virtual pues ha sido un tiempo de mucha experiencia, ¿no? Hemos ganado mucha experiencia, un aprendizaje muy rico. Nosotros trabajamos con grupos pequeños, ¿no? Hemos armado el horario de tal forma que tenemos grupos de 6, 7 niños, ¿no? Y nos permite hacer el acompañamiento a cada niño. Lo más difícil en ese tiempo pues era cómo terminamos el proceso de lectoescritura, un poco con... Si nos cuestionábamos bastante cómo hacerlo, ¿no? Nos hemos ideado, ellos aprendieron, si bien es cierto, los chicos saben, como mis compañeras, las mismas chicas acá del grupo dicen, ellos manejan y aprenden rápido y eso nos hemos ayudado en que ellos puedan escribir, ¿no? En archivos compartidos, nos puedan, para evidenciar un poco el proceso en la parte de escritura, de ahí tenían que copiar. Entonces yo creo que ha sido un aprendizaje muy rico para nosotros, para los niños, porque también los hemos ido orientando en este entorno, el aprender otras cosas, por ejemplo, esta forma de tener que cómo comunicarse adecuadamente en el chat, el no interrumpir, el tener la tolerancia, como hace un rato también una de las profesoras decía, ¿no? Que tienen que levantar la mano, que tienen que tener paciencia, porque sí, pues siempre vamos a encontrar el que a veces pierde la paciencia y quiere hablar, ¿no? Pero también enseñarles ese control. Y también por el lado de ellos, sí, por ejemplo, una dificultad sí ha sido pues este tema de a veces los papás que a veces se ponían ansiosos, ¿no? Que querían saber cómo hacer, pero también han visto cómo se ha ido acompañando todo este proceso de aprendizaje con los niños para que logren esto, ¿no? Han ido teniendo sus logros, ¿sí? Y los padres han evidenciado esto, ¿no? Entonces yo creo de que ha sido un año tenso, sí, es cierto, porque creo que todos los docentes en un momento u otro nos sacaron de nuestra comunidad. Creo que un momento estábamos muy cómodos, porque ya sabíamos un poco cómo era la dinámica, la metodología, todo, pero una noche a mañana siento que nos sacaron y nos ha servido para replantearnos, ¿no? Replantear la educación. Creo que es muy importante la mirada que ahora tenemos, que si regresamos a una presencialidad, una semipresencialidad, ya vamos a ir con otra mirada, cómo es el aprendizaje, creo. Ok, muy bien, muchas gracias, Isabel. Antes de Carlos, por favor, gracias. Benigna, por favor, había escrito ya en el chat. A ver, Benigna y después Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Te puedes presentar, Benigna? ¿Dónde laboras? Sí, Benigna Godoy. Bien, yo trabajo en la UGEL 6, tengo la oportunidad de estar en cargo directivo en el nivel secundario. De repente distinto a las experiencias que están narrando las colegas presentes. Bueno, podríamos señalar dificultades como también logros, ¿no? Yo tengo una mirada más amplia por la labor que estoy encomendada. Sin embargo, también se ha tenido en cuenta que todo ha sido de pronto, día tras día, semana tras semana o cada mes,
se iban dando lineamientos en el que los teníamos que asumir desde el lado directivo y a su vez poder organizarse a nivel institucional. Los logros, pues justamente es eso, ¿no? De haber ingresado a la parte virtual, ¿no? No conocíamos el WhatsApp, no lo utilizábamos en todo caso, pero ya hemos iniciado con ello. Y la dificultad es que justamente nos hemos quedado en el WhatsApp, a nivel de estudiantes. A nivel de maestros sí hacemos uso del Zoom y a veces del Meet. Entonces eso tanto como logro y como dificultad, ¿no? En la zona donde trabajamos o donde viven los estudiantes con sus familias, es zona pues de extrema pobreza antes de la pandemia y imagínense como ahora también. Obviamente Huaycán es una comunidad autogestionaria de familias emprendedoras que ante esta situación también han reemprendido, pero hay otros que tampoco no lo han podido hacer. Y eso se ha reflejado en nuestros estudiantes. Por ejemplo, tengo un estudiante muy bueno, pero de extrema pobreza, y he visto sus valoraciones o calificaciones desaprobadas en algunas áreas porque tiene limitaciones en el acceso a un equipo, por ejemplo. Entonces, problemas, la conectividad, problemas, la situación económica. Muchos han quedado huérfanos también, o sus familias han estado con la enfermedad. Desde el lado pedagógico, hemos trabajado con los programas de TV, de Aprendo en Casa. Nos hemos tenido que adecuar a los horarios de Aprendo en Casa y luego ir estableciendo otros horarios. Sin embargo, para este año 2021, dejamos de lado prácticamente la programación televisiva y hemos adecuado nuestra planificación curricular acorde al enfoque por competencias, acorde al enfoque de las experiencias de aprendizaje que se interrelacionan las áreas curriculares de nivel secundario. La tasa en estos momentos de estudiantes que no participan o participan en forma intermitente alcanza el 50% en todos los grados. En estos momentos justo estoy haciendo mi estadística, pero no se mueve en todos los grados, sobre todo en quinto de secundaria, la tasa es alta porque los estudiantes toman sus propias decisiones de participar, no participar, o sencillamente se dedican a trabajar porque saben que de alguna manera este contexto no los va, entre comillas, perjudicar en repitencia, sino que habrá ciertas consideraciones. Eso es lo que alguien decía ahora, no es, creo que el exministro Cuenca, no es que no hayan aprendido o no hayamos trabajado, ¿no? También el contexto hace que los estudiantes estarán aprendiendo otras habilidades en otros contextos que no son los formales en este caso. Bien, a nivel de docentes, igual hay miradas muy buenas, donde los maestros han empoderado de las herramientas tecnológicas, hay todo hay un interés en la formación continua, pero también hay un 50% total de ese interés, más aún posiblemente estarían haciendo otras actividades personales, económicas, y también de salud, ¿no? Que han incidido a la calidad de su trabajo. También a través del monitoreo se percibe eso, pero bueno, así estamos en este contexto. Gracias. Muy bien, gracias Benigna por darnos el panorama de lo que sucede en los UGEL 6 donde laboras. Gracias. Carlos, te invitamos a dar que emitas tu respuesta. Muy buenas noches, Alex, colegas. Bueno, yo creo que para todos los presentes, marzo del 2020 marcó pues un hito en todo, ¿no? Y estamos en un nuevo proceso social, cultural y obviamente educativo también. Yo trabajo en educación superior universitaria y sí, fue difícil los primeros meses. Como institución nos adaptamos con una plataforma, la plataforma Blackboard, y también ya teníamos, digamos, algunas noticias, si se quiere, de la educación virtual, de herramientas digitales, pero era muy elemental, muy mínimo y lo veíamos un poco lejano. Tal vez para posgrado, ¿no? Pero para pregrado todavía no lo habíamos pensado. Esto nos ha obligado a todos, tanto a estudiantes y docentes, obviamente a actualizarnos, a capacitarnos, pero también hay una realidad, ¿no? Que es que se ha desnudado en esta pandemia, ¿no? No todos nuestros estudiantes están implementados tecnológicamente, muchos no tienen computadora, no tienen CPU, tratan de comunicarse desde el celular, no es tan sencillo, no es fácil. A esto se suma también Internet, que tiene una baja potencia o calidad,
¿no? Y bueno, no es tan simple. Sin embargo, creo que la semipresencialidad, como una medida preventiva y de cuidado de la salud, va a ser tal vez la alternativa más viable, ¿no? Tal vez la alternativa más viable. Pero esperamos, pues, ya todos cómo se va a determinar a nivel de gobierno las políticas educativas y sanitarias, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una disyuntiva, ¿no? Lo semipresencial. Ok, muchas gracias, Carlos. Gracias por tu participación, tu respuesta. Ok, bueno, entonces, ya a grosso modo han planteado los que han participado cómo les ha ido en relación a la educación remota. Han señalado que ha habido una serie de retos, tanto de los padres de familia, profesores, estudiantes. Las tecnologías han dicho que han estado ahí, pero desde el momento que inició la pandemia y se decide seguir trabajando en las aulas, se comienza a utilizar estas tecnologías para que el aprendizaje se siga dando, se siga produciendo, ¿no? Es decir, no se detenga. Digamos. Entonces, que ha habido efectos, digamos, efectos tanto positivos como negativos, sí lo han explicado a grosso modo. Entonces, ante ello, la vacunación a nivel nacional ha avanzado, estamos bordeando ya los 18 millones, digamos, de los vacunados, casi 12, 13 millones ya los que tienen la doble dosis. Ya se habla de que se va a comenzar con la vacuna, o se le va a brindar la vacuna a los niños a partir de los, digamos, 5 o 6 años hasta los 17 años, es decir, lo que está en etapa escolar. El panorama va cambiando, el panorama va cambiando a lo que se pensaba en el mes de junio o julio, ¿no? Todos intuíamos que la vacuna iba a demorar, pero nada, todo se iba acelerando y tenemos que afrontar ciertas o tomar ciertas decisiones. Entonces, ya hemos vivido la educación remota, básicamente a distancia, totalmente alejado de los estudiantes, toda la comunicación ha sido de manera virtual. Pensando para el siguiente año, 2022, donde asumimos que las escuelas se van a abrir poco a poco, ¿ok? Todavía hay discusiones de eso, si se vuelve semipresencial, digamos, o totalmente presencial. Sabemos que los países, digamos, de la región, como Colombia, ya abrió las escuelas, digamos, hay una cierta presión del Estado para que las escuelas comiencen a funcionar, pero bueno, en nuestro escenario, ¿no? Y volviendo a la multimodalidad. Cómo trabajar las clases de manera semipresencial, presencial y posiblemente remota? ¿Ok? Semipresencial entendido que va a haber asistencia de vez en cuando a la escuela, ¿ok? Y va a haber una comunicación, digamos, por medio de las tecnologías. Presencial, digamos, no, sí, tiene que ser presencial. Y el otro remota manteniendo la tecnología, pero sin asistencia. Es decir, hay una mezcla ahí a lo que se llama híbrido, totalmente híbrido, ¿no? Donde todos puedan participar, pero tenemos un problema de tecnologías, digamos, ya lo han descrito, digamos, el estudio que te presentó la doctora Robalino, también esto lo contrastó también digamos, el viceministro, la problemática del uso de las tecnologías, de los equipos que puedan utilizar los estudiantes, ¿no? Ha sido todavía, tenemos un desfase, una brecha muy grande. Entonces, a ver, imaginemos, ¿cómo, para un poco responder a la pregunta más grande con la que iniciamos, cómo trabajar las clases de manera semipresencial, presencial o remota, ¿no? Eh, es posible y qué requeriríamos, ¿ok? De darse de esa manera, ¿no? Quiere decir, no necesariamente que sea presencial, sino utilizando las tecnologías. A ver, los escucho, a ver qué comentarios nos pueden dar, pensando un poco a lo que se vendría, ¿no? A ver si nos vamos adelantando al año 2022. ¿Alguna idea? Elizabeth, te escuchamos, Elizabeth. ¿Te Buenas presentas tardes a también? todos, Sí, muchas buenas gracias. tardes, Elizabeth. Sí. Creo que la tecnología llegó y llegó para quedarse, Ujú. sea en la modalidad que elijamos trabajar. Esto va a depender mucho también de la naturaleza, de repente, si es en el nivel universitario de la carrera profesional, va a depender mucho también de las características de las asignaturas o de los cursos o de las experiencias curriculares, como se le llame, ¿no? Y creo que la decisión tiene que ser una decisión bastante madura, respondiendo también a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y a las limitaciones diversas que se presentan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, les comento algo porque yo tengo trabajo
remoto, soy docente universitaria al inicio la verdad que efectivamente fue un gran reto, ¿no? Porque de manera obligatoria tuvimos que aprender y aprenderlo de un momento a otro, así, tan bruscamente. Y bueno, poco a poco ya nos hemos ido adaptando, ganándole al tiempo, y agradecer también la generosidad de nuestros estudiantes, porque ellos han sido muchas veces los que nos han ayudado y los que nos han facilitado el camino, ¿no? Y creo que en ese contexto hemos ido aprendiendo juntos. Y aquí de repente tener en cuenta ese principio de vamos aprendiendo equivocándonos, ¿no? El aprendizaje a través del error. Y vamos aprendiendo y desaprendiendo en el proceso. Entonces creo que efectivamente es muy importante. Si bien sea la modalidad que sea, en la que se elija, hay que tomar una decisión que sea una decisión bastante justa, ¿no? Para nuestros estudiantes sobre todo, porque ya nosotros somos personas adultas que nos adaptamos más rápido a los cambios, pero hay que pensar en las limitaciones que ellos tienen. Yo tengo estudiantes que solamente con el celular, ¿no? Escuchan sus clases, y ya me imagino en la educación básica regular, dependiendo de la zona en la que nuestros estudiantes se ubican. Y creo que también esto tiene que ver con lo que se ha venido tratando, el tema de la interculturalidad y de que los estudiantes reciban esa educación que todos merecen, ¿no? Creo que eso es muy importante también. Y en ese sentido hablamos de interculturalidad, de ser justos, ¿no? Dándoles una educación digna, de acuerdo a lo que ellos necesitan y al contexto, a las demandas que estamos viviendo. Entonces, efectivamente, no tendremos que hacer una evaluación real, ¿no? De cuáles serían las ventajas. De hecho que la tecnología se va a quedar y va a estar presente, porque de cierta forma ya nos hemos ido acostumbrando nosotros también como docentes y nuestros alumnos también, ¿no? Y bueno, aparte de las limitaciones que ellos puedan tener. Creo que es una decisión que hay que asumirla con mucha responsabilidad, ¿no? Aparte de repente de que sea favorable para la institución, de que sea favorable para el Estado, el estar aquí en una máquina nada más y escuchar, necesitamos el contacto, necesitamos mantenernos de manera física, ¿no? Estableciendo de repente trabajar acá la parte afectiva, que no es es cierto que la podemos hacer a través de una máquina, pero es diferente cuando estamos cercanos a los estudiantes, ¿no? El contacto físico, el darles un abrazo, el felicitarlos, y hay múltiples formas y maneras de motivar, ¿no? Porque la motivación tiene que ser de dentro hacia afuera. Entonces nuestros alumnos necesitan nuestra presencia y nosotros también necesitamos tenerlos cerca. Ese es mi comentario. Gracias. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Gracias por lo comentado, has tocado varios puntos. ¿Quién más podría responder la pregunta, ¿no? ¿Cómo trabajar estas clases de manera multimodal, ¿no? Lo semipresencial, lo presencial, o digamos lo que se llama híbrido. ¿Alguna idea? Porque este es un gran reto que se nos viene, ¿no? Hemos pasado de la presencialidad a 1 año y medio, casi 2 años todavía, de netamente virtualidad, y el escenario del 2022 es otro, ¿no? Las tecnologías vienen a quedarse, comparto con lo que han mencionado, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer este trabajo híbrido, ¿no? ¿Será real finalmente? Y hay un tema que también hablaron, ¿no? Es este tema del aprendizaje, ¿no? Se sigue cuestionando mucho de que no se ha aprendido mucho, poco, nada de lo que en estas clases, pero ya nos mencionaron pues que ha habido otros tipos de aprendizaje, ¿no? Pero entonces, ¿cómo trabajar de manera híbrida? ¿No? ¿Cómo creen que se podría dar eso, ¿no? O simplemente que todos vayan al encuentro de la carpeta, la pizarra, o ¿cómo creen que podría ser? ¿Paula? Ok. A ver, ¿algún comentario? Porque de esta manera tendríamos mucho más claro qué es lo que se viene, ¿no? Y
Y no solamente, digamos, responsabilizar solamente al profesor, sino que acá hay varios entes, ¿no? La gestión, el profesor, las instancias superiores o las diferentes instancias. Benigna. Sí. Bueno, es importante tener en cuenta que este contexto nos ha invitado a poder identificar nuestras fortalezas, nuestras dificultades, tanto en el entorno de los docentes, de los directivos, de los padres de familia y de los mismos estudiantes. Hay estudiantes, obviamente, que aparte de extrañar su escuela, muchos se sienten muy bien con las tecnologías y otros como que no, se sienten limitados. Entonces, eso también invita a orientarnos de qué manera podríamos trabajar con ellos. Y lo mismo en los maestros. Hay maestros de edades de repente de 60 para arriba, donde también se sienten limitados para acceder a las tecnologías o emprender con esas nuevas herramientas el trabajo pedagógico. Entonces, y lo mismo que los directivos. Entonces, en esta experiencia nos invitaría a que tenemos que hacer entender a la sociedad en general, a los padres de familia, que los aprendizajes no solamente se dan en las aulas, sino también en los contextos donde uno se va desenvolviendo, pero justamente mirando que lo que hace o lo que aprende o lo que quiere aprender es por una necesidad, por una utilidad. Y de esta manera, pues, el estudiante, el joven, la persona va a alcanzar estas capacidades propias para el aprendizaje o el autoaprendizaje. De tal manera que tendría una oportunidad para poder certificarse, ¿no? A través de algunas formas donde evidencie, en este caso, los estándares, las competencias, ¿no? Entonces, habría una libertad del estudiante, al menos en el nivel secundario me refiero, ¿no? Donde los estudiantes puedan periódicamente acceder, de repente los del séptimo ciclo, a espacios donde evidencie sus aprendizajes acorde a los niveles o estándares que se tienen. De esta manera no necesariamente iríamos a la escuela, sino ellos podrían aprovechar sus tiempos, sus espacios para seguir desarrollándose en el marco del enfoque por competencia, la evaluación formativa. Ese es mi aporte. Ok, Benigna, muchas gracias. Wilfredo, te invitamos a compartir tu respuesta. A ver, buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, te presentas, sí, Sí. ¿dónde laboras? Bien, en este caso, interesante los aportes de los colegas y obviamente tenemos que hacer un análisis del año 2020, el año 2021, ¿no? De alguna manera, si nosotros observamos dentro de nuestro campo educativo, lo que ha variado son las estrategias de aprendizaje, ¿no? Y obviamente eso ha permitido dar mucho valor a la evaluación formativa, ¿no? Y también, si hacemos una comparación entre la movilización de competencias anteriores, ¿no? Más nos centrábamos entre las competencias de acuerdo al área que yo tenía que desarrollar, que también ahora me enfoco, porque yo soy docente de educación secundaria, ¿no? Entonces desarrollo personal, ciudadanía y cívica y me enfoco a mis dos competencias, ¿no? Pero ahí se suman estas dos competencias que de alguna manera han sido, yo lo veo también así, como de repente la competencia 28 y 29, ¿no? Que de alguna manera lo hemos visto un poco relegada cuando estaba en la presencialidad, ¿no? Entonces, cómo estas competencias 28 que se refiere a las tecnologías de la información y comunicación y la competencia 29 que apunta a gestiona de manera autónoma los aprendizajes, entonces creo que desde ahí, partiendo de esas dos competencias, tenemos que ir movilizando las competencias de nuestras áreas, pero a través de estrategias innovadoras, ¿no? Estrategias innovadoras de las cuales nos va a permitir a nosotros desarrollar los aprendizajes en los estudiantes y obviamente apuntar a la formación integral, ¿no? Y hablamos de formación integral, estamos hablando pues de la comunidad, en este caso a los padres de familia, ¿no? Y lo que hablábamos anteriormente también las sociedades educadoras, ¿no? Pero también debemos de tener en cuenta que nosotros como docentes, si bien es cierto, nos hemos empoderado de las herramientas tecnológicas, pero viene el segundo paso, pues, ¿no? ¿Cuánto de nosotros aplica estas tecnologías en el marco pedagógico, ¿no?
a veces llegamos a un tecnicismo que de alguna manera, pues ya, yo mándale un Canva, mándale tal y listo. Pero ¿cuál es el uso pedagógico que debemos dar a esas herramientas? ¿No? Entonces, ¿cómo cambia totalmente y tenemos que romper obviamente ese paradigma, ¿no? Y ver, ¿no? Y apuntar y abrazar desde nuestro trabajo, desde nuestra praxis pedagógica, nuevas modelaciones de las cuales va a permitir generar estas estrategias innovadoras para poder desarrollar aprendizajes y obviamente apuntar a la prevención integral de los estudiantes. Eso nomás quería aportar. Sí, muchas gracias, Wilfredo. Sí, has dado varios puntos, digamos, relevantes, igual que los comentarios anteriores. Ok, no sé si hay otro aporte, ¿no? Ya han ido comentando sobre el empoderamiento de las herramientas tecnológicas, el aprendizaje que han tenido tanto los estudiantes como los docentes para, digamos, para ese uso de esas tecnologías. Está especificado y se ha acentuado la idea del uso pedagógico de las herramientas tecnológicas, no necesariamente que sean pues una serie de actividades, ¿no? Hasta posiblemente repetitivas que no tengan ningún fin finalmente, ¿no? Entonces, no sé si tienen otro aporte en relación a esa pregunta o quién sabe, nos vamos dirigiendo ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo la gestión? ¿Qué gestión? ¿De qué gestión estaríamos hablando? ¿De qué gestión en la escuela se podría un poco repensar para poder trabajar la multimodalidad, ¿no? Y eso va de la mano, qué gestión, qué gestor también, ¿no? ¿Cómo gestionar una escuela que trabaje la multimodalidad? No sé si para ir cerrando algunas reflexiones sobre esta pregunta, ¿ok? Porque posiblemente todos avisoramos que abran los colegios o vayan determinados días los estudiantes, pero ¿cómo debe ser la gestión? ¿No? Ya hemos hablado de la parte muy cercana al aprendizaje, todo lo vinculado a las herramientas, sí. Ok, ahora jalemos todo eso. ¿Y de qué gestión estamos hablando? ¿Y de qué gestor posiblemente? ¿No? No sé si tienen algún comentario sobre ello, porque a partir de eso aparecen retos. Pues, esta gestión necesita esto, lo otro, necesitamos que los gestores piensen posiblemente de esta manera, lleven de la mano, entre comillas lo digo, lleven de la mano a los directivos. ¿Qué ideas traen sobre eso? ¿Qué tipo de gestión? ¿Imaginan? No sé si nos podrían compartir. Yo sé que tienen varias ideas sobre ello. ¿Mm? Porque la intención es priorizar el aprendizaje de los estudiantes, claro, pero ¿cómo hacer y mover la escuela para que de verdad se adhiera a la multimodalidad? ¿Solamente va a pasar por un tema de adquirir tecnología o no? ¿Sara? ¿Sara ha abierto el micrófono? A ver, Elizabeth. Sí, interesante la pregunta, ¿no? ¿Cómo gestionar? Creo que en ese sentido hay un compromiso. Hay un compromiso, creo que personal como docentes, por esa misma vocación de servicio que nos llama a ver los mejores caminos, las mejores rutas para lograr un objetivo, ¿no? Y en ese sentido, si bien es cierto, a veces es un poco complicado, dependiendo mucho de los contextos, ¿no? Les comento de repente por experiencia algo. Yo trabajo con un equipo de docentes que preparamos a los estudiantes también para la vida universitaria, aparte de que estamos trabajando en pregrado, pero aparte de la capacitación que la universidad nos ofrece, ¿no? Hay también un proceso digamos, un interés de autocapacitarnos, ¿no? Y esa autocapacitación nos ha llevado a buscar los medios, que no son necesariamente los que la universidad nos ofrece. Y miren qué tan importante, hemos logrado capacitarnos con algunas universidades extranjeras de manera gratuita, ¿no? Lógico que siguiendo ciertos lineamientos, ¿no? Y entre nosotros, mira, nos mandábamos el link de tal evento, tal capacitación, infinidad de capacitaciones gratuitas para nosotros. Y que luego
hemos sido entre nosotros, ¿no? Interaprendiendo. Tú asististe a esta actividad, a esta capacitación, entonces eres el efecto multiplicador en nuestro equipo. Y nos hemos reunido y de esa manera también hemos ido aprendiendo. Yo creo que esa es una forma, ¿no? También de buscar y de gestionar. Porque a veces estamos esperando que todo nos venga de la institución, del Estado, y nos quedamos ahí sin nosotros hacer algo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con nuestro compromiso, con nuestra labor, con nuestra vocación de servicio y sobre todo, como usted decía, tiene que haber un propósito, ¿no? El otro día escuchaba a un ponente también que es especialista en este tema de las TICs y nos decía, es que no, cuando tú usas una herramienta virtual de aprendizaje, esa herramienta debe tener un propósito. No es que la uso ya, sino que tiene que tener un propósito. ¿Cuál es el logro de aprendizaje de esa sesión y cómo esta herramienta que yo la voy a utilizar me va a servir, ¿no? A veces pensamos que en la sesión y vamos a utilizar Canva, vamos a utilizar de repente las variedades que nos presenta el Zoom u otra herramienta, y nosotros y ya que pensamos que eso es parte de la interacción, ¿no? No es así. Habría que pensar en esos aspectos. Yo pienso que una forma de gestionar está vinculado justamente a ese aspecto, ¿no? Y creo que es muy importante partir también de un diagnóstico realista. Si queremos nosotros visualizar a futuro cómo va a ser este trabajo con los estudiantes, hay que partir de un diagnóstico real, ¿no? No solo de los recursos tecnológicos, sino también de la conectividad, ¿no? De cuáles son las habilidades digitales que están manejando nuestros docentes, cuáles son esas competencias digitales, ¿no? De los docentes y cuáles son también las de nuestros estudiantes. Incluso hasta en el nivel inicial de los padres de familia, porque ellos van a ser el puente entre su hijo y el profesor. Entonces, el uso del tiempo, por ejemplo, también, ¿no? ¿Cómo lo vamos a utilizar el tiempo en estas horas de trabajo remoto y, bueno, las actividades que van a ser presenciales? Hay muchos aspectos que evaluar ahí. Lo importante es ir generando espacios también de interacción, ¿no? De una comunicación efectiva y de, sobre todo, ir también desarrollando en el estudiante su autonomía, que eso es muy importante también, ¿no? Ese sería mi comentario, profesor. Gracias. Ok, muchas gracias, Elisa. Nos has dado varias pistas que son muy importantes. También coincide con lo que plantea Sara a través del chat. Señala, para la gestión de los espacios educativos para educación híbrida, hay necesidad que los directivos realicen un buen diagnóstico. Tiene que haber un verdadero líder pedagógico. Interesante la expresión. Eso también. Sí, líder pedagógico. Ok, muy bien, muy bien. No sé si tenemos más aportes. ¿Qué gestión nos espera? ¿Cómo poder trabajar con estas escuelas, digamos, de esta manera? María del Pilar. Y yo creo que no tengo respuesta. No me siento preparada para responder lo que has preguntado. Para mí es la pregunta del millón y que de repente todos la tenemos en mente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el otro año? ¿Y cómo vamos a manejar esta situación? Son muchas cosas que tenemos que evaluar y que pensar. No solamente el aspecto de la tecnología o, ¿no? Cómo vamos a manejarlo, es desde la institución en donde estemos. Todas no tenemos los mismos recursos de repente. En la anterior participación les dije que estaba en un colegio particular, pero es un colegio pequeño. Estoy en Chancay, no estoy en Lima. Los recursos económicos son regulares, por eso que los padres de familia en sus casas han podido de repente poner en un internet pues que nos pueda permitir trabajar diariamente, ¿no? Conectarnos todos los días. Pero la realidad de la institución, del colegio como institución, no es que tenga los mejores recursos. Entonces hay que implementar tantas cosas para poder hacer este retorno, que creo que todos nos encontramos con esa interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a hacer? Mi participación en este caso no es para aportar porque no lo puedo hacer,
estoy tratando de captar todo lo que los colegas están compartiendo. Me ha encantado la participación de Elizabeth porque por ahí ya también nos dio alguna idea. Sí, la capacitación es lo que necesitamos y creo que como no tenemos experiencia aquí en esto, sí tenemos que visualizar lo que están haciendo ahí en otros países y que han podido dar un pasito más adelante, ¿no? Y ya están experimentando con esto, porque casi todo es un experimento para nosotros. En realidad no estamos seguros de cuál va a ser el resultado. No es como antes, ¿no? Que sabíamos, hacemos esto y bueno, vamos a llegar a lo otro. Ahora es como que todo, hasta regresar a las clases, por eso no sabemos si va a ser presencial, semipresencial, remoto, porque no sabemos si viene otra ola, si los niños se contagian, no se contagian. Hay diversas opiniones y todas muy respetables, creo. Pero no hay nada que nos diga, esto es así y así va a suceder. Entonces yo creo que lo que nos queda a todos los maestros y colegas de cualquier nivel educativo es esto, ¿no? Seguir tratando de aprender, tener la mente muy abierta para poder escuchar y respetar las opiniones de todos y poder sacar lo mejor de cada uno. Y en este caso, muy interesante este hecho de ver los links de repente donde podemos aprender de otros países, otras instituciones que ya empezaron, saber un poco más, porque supimos por los medios de comunicación de repente que estaban abriendo, el primer día de clases los enfocaron, pero no sabemos qué más ha pasado en estos días. Y ese compartir de experiencias que han tenido ellos de repente la valentía antes que nosotros de llevarla a cabo, creo que nos va a ayudar a todos y estamos en un momento en que no podemos tampoco guardarnos todo lo que ya estamos aprendiendo, ¿no? Tenemos que compartirlo. Eso es lo único porque de verdad que me gustaría poder saber un poco más de esto y poder expresarlo, pero no me siento preparada. Gracias. Muy bien, María. No, sí, de una otra manera también has aportado, haber cogido varias ideas que creo que son útiles para lo que se ha consultado. Bueno, a ver, Paulita Luz. Sí, buenas noches. Buenas Bueno, noches. mi comentario al respecto es, bueno, es todo un reto sin duda lo que nos espera para el próximo año, pero yo creo que sin duda el compromiso de todos los docentes, pero también el rol importante, como mencionaban, es de los directivos, o sea, cómo van a asumir, porque finalmente de las UGELes, lo que siempre son exigiendo son pues resultados, ¿no? Y a veces los diagnósticos se dan, pero quedan en diagnósticos. No hay un plan de mejora, no hay un trabajo continuo que se haga para promover pues, un mejor trabajo, ¿no? A nivel de institución educativa. Y eso pues involucra muchas veces el estímulo también de quienes están al frente, porque a veces como docentes se quieren hacer varias cosas, pero no encontramos a veces el apoyo de quienes están liderando las instituciones educativas o deberían liderar las instituciones educativas, ¿no? En este contexto, por ejemplo, aparte de todas las capacidades de gestión pues, que puedan tener, las habilidades humanas creo que van a ser muy importantes, que estén presentes para mejorar el clima de las instituciones. La parte técnica que puedan conocer nuestros directivos y nosotros también incluidos ahí. Y algo más también, creo que tiene que ver también mucho con el ámbito donde está ubicada la institución educativa, ¿no? Yo, por ejemplo, soy docente de educación secundaria del ámbito rural, acá en La Libertad, en la provincia de Gran Chimú, y se nos ha hecho muy complicado. Yo tengo un grupo de alumnos que trabajamos por Zoom, que tienen las posibilidades del Zoom, un Zoom con una señal muy débil, y otro grupo por WhatsApp con unas tablets que les han dado del ministerio, que lamentablemente les han dado con una empresa Vitel, y sin embargo en sus comunidades no coge Vitel, coge Claro, o sea que no se benefician ni siquiera de los datos, y tienen que hacer las recargas. Entonces es una situación complicada, y podríamos decir nosotros, oye, vamos a continuar con la tecnología, es necesario reforzar, empoderar, pero encontramos las limitaciones que a veces no se puede avanzar, ¿no? Incluso para los concursos de juegos florales y todo, ha sido todo un lío hacerlos participar, y por justamente la señal y los equipos tecnológicos, ¿no? Qué bueno sería, pues creo que los dos grandes
objetivos, pues lograr la equidad y la calidad en educación para todos, ¿no? Que mis estudiantes de educación secundaria por lo menos tengan la experiencia de una educación superior, pero depende sin duda de los maestros, de la comunidad educativa y de las políticas que vengan de arriba, ¿no? Porque no es solamente exigir resultados, sino también es ver el cómo y con qué se puede apoyar a las instituciones para que puedan trabajar en mejores condiciones. Por ahí quería aportar. Gracias. Muy bien, Paula. Muy bien la intervención. Muchas gracias. Has dado también varias pistas para un poco, digamos, comprender la situación en la que vivimos. Bien. No sé si tenemos otro aporte más en relación a la gestión. ¿Cómo trabajar la gestión? Todos queremos volver, pero hay un elemento que a veces nos olvidamos, ¿no? Abren las escuelas, pero ¿cómo gestionar? ¿Cómo mover a profesores? Una docente de Colombia comentaba que ella tiene que ingresar de 6 de la mañana a 10 de 6 a 10 de la mañana para atender un grupo, y de ahí de 6:30 a 10 de la mañana, y de ahí de 10 hasta las 12 atender al segundo grupo. ¿Ok? ¿Y por qué hasta las 12? Porque a las 12:30, 1, viene el turno tarde y comienza la dinámica. Imagínense. Entonces le decía, ¿cómo hacen la gestión? Ha sido complicada, pero finalmente hemos tenido que acceder a muchos cambios, o bueno, o la propuesta, digamos, en esta escuela, ¿no? Entonces, la cuestión es bastante, digamos, compleja, pero bueno, finalmente se vuelve un desafío, ¿no? Entonces, no sé si alguien desearía dar como cierre, último aporte. Bueno, entonces, primero quisiera agradecer por su participación, por estar presente en esta mesa de diálogo. Gracias a los que han participado y a los otros que, digamos, de una otra manera nos han acompañado. Se han dicho se han brindado primero varios puntos de vista a partir de la experiencia, y luego de ahí han resaltado varios aspectos. Uno de los primeros que me llama la atención es de que debemos seguir aprendiendo. Eso es algo muy interesante, sobre todo de que en estos tiempos se habla de que hay que aprender a lo largo de la vida, ¿no? Y pareciera que el hecho de haber estado en pandemia nos ha incidido mucho más en decir, hay que seguir aprendiendo. Y en este caso, pues, el uso de las tecnologías. Lo segundo es el desarrollo de las competencias, digamos, denominadas digitales. Mencionaron muy bien que era para los docentes, pero también resaltaron que los padres deberían, digamos, apropiarse de esas competencias digitales, porque en el caso de los niños menores, hablamos de los de inicial o los de los primeros grados, ellos eran el primer contacto para poder, digamos, para el desarrollo de las clases, ¿no? Y esto va de la mano con lo que mencionaban inicialmente, de que los padres finalmente han estado en las clases. Algo que antes del 2019 pues era, digamos, nulo, ¿no? Era la imposibilidad. Si se dan cuenta, los colegios construían cada vez o armaban portones intermedios, un portón intermedio, un portón ante las aulas para que no tuvieran acceso a los padres, pero en este caso se rompió todo eso. Es decir, como decía una madre, ¿no? De familia, me contaba, me decía, en mi aula tengo 30 alumnos más 22 alumnos más. ¿Quiénes son los 22? ¿Tienes 52? No, los 22 son los padres de familia que acompañan a sus hijos. Entonces, ha cambiado la forma, digamos, del trabajo de la escuela, ¿no? Y los padres están ahí, escuchando cómo se desarrolla la sesión. Otro punto que han mencionado en relación a esto de la gestión. Un tema que todavía creo que hay que seguirlo discutiendo. Si bien se ha mencionado a un líder pedagógico, pero ¿de qué líder pedagógico estamos hablando para esta vuelta a la escuela? Para esta escuela híbrida, posiblemente, con sesiones presenciales o semipresenciales. ¿De qué líder pedagógico? Solamente bastará con que diga, bueno, hay que hacer esto. ¿Cómo concatenar las fuerzas, digamos, con los docentes, con los padres de familia, con la comunidad, con el entorno, considerando, yo notaba algo muy claro, de cómo gestionar frente a las carencias, o cómo gestionar carencias, digamos, ¿no? Porque hay carencias de conectividad, hay carencias de, digamos, medios tecnológicos, hay carencias. ¿Cómo gestionar carencias? Interesante, un tema interesante para dialogarlos desde la gestión educativa, y junto con ello, cómo implementar, si bien las tecnologías, pero qué más
hay que trabajar en las escuelas para que los estudiantes sigan aprendiendo, ¿no? Y yo sí solamente dejaría ya para cierres de qué escuela estamos hablando y si queremos volver a lo de antes, ¿no? Es un tema que tenemos que seguir cuestionándonos porque si es lo de antes, cuando no hemos tenido grandes resultados en educación, sobre todo en el contexto peruano, entonces, ¿cómo deberíamos reorganizar una escuela para el presente, digamos, para el siguiente año nada más, pero con la decisión de verdad que los estudiantes aprendan, los profesores se sientan cada vez más comprometidos y tener un gestor de verdad que dé todo por ello, ¿no? Muchas gracias, muy buenas noches, de verdad, les agradezco a todos y gracias a César por que ha participado como relator ahí, todo un oyente y escribiendo todo eso. De verdad les agradezco también en nombre de los organizadores del noveno seminario de análisis y perspectiva de la educación en el Perú y gracias por compartir sus experiencias, sus comentarios en esta mesa de diálogo. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Alex. Gracias.